911, un oasis en medio del desierto. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Eric León junto a la pastora Marian Maldonado en el programa Lo que Dios unió. Y cada día estamos viendo las grandezas de Dios a través de los matrimonios. Y en este precioso día, tenemos al evangelista Jacob Delgado y su amada esposa Maricel. Dios los bendiga, bienvenido. Gracias por la invitación. Dios los bendiga, qué bueno tenerlos aquí, un placer tenerlos, ¿verdad? Testificando de las grandezas que hace Dios. Así que, Maricel, ¿cómo se conocieron Jacob y tú? En el año 2009, 2008-2009, fui presidenta de los jóvenes en mi pueblo en Cataño, donde me crié. Y para ese tiempo había, ¿verdad?, un predicador que lastimosamente está apartado ahora mismo, hoy día, de los caminos del Señor. Pero para ese tiempo estaba siendo, ¿verdad?, bien usado por Dios y era un predicador joven. Hice una campaña y pues lo invité y ese predicador, ¿verdad?, era su mejor amigo. Y ahí en esa campaña de jóvenes, pues ahí fue que nos conocimos. Eso es. Llega Jacob allí a esa campaña y ¿qué pasó? Mira, es terrible porque cuando él me invita, él no manejaba y yo era su chofer básicamente, y él me dice, pues te voy a una parte pues para que fluya, qué sé yo. Y cuando yo vi a mi amada esposa, que en ese tiempo pues obviamente no era mi esposa, yo rápido declaré esa palabra y dije, esa que está allí con ese pelo negro largo, esa va a ser mi esposa. Entonces ahí se lo comuniqué a él tenía comunicación con ella y una de las cosas que él le dijo es, tú tienes un admirador secreto, Dios mío. Entonces es tremendo, pastores, porque cuando él le dice eso a ella le dice, yo sé quién es el que andaba contigo. Quiere decir que así como yo la estaba mirando, ella también me estaba mirando. Ella también estaba declarando, eso va a ser mi esposo. Eso es amor, eso es amor. Y entonces así comenzó ese encuentro. Ok, Maricel, Bella, te lo iba a cambiar. Maricel, me estabas diciendo que fue una vecina la que te trajo a los caminos del Señor. Sí, cuando yo recuerdo, como 5 a 6 años, era mi vecina. Entonces mi mamá tenía confianza con ella y me dejaba con ella y yo jugaba mucho con lo que era su nieta. Y entonces prácticamente esa señora fue parte, ¿verdad? Algo que el Señor utilizó, la persona que Dios utilizó para marcar mi vida desde niña, no por mi familia, sino por la vecina, pero Dios hace como Él quiere. Y hizo el trabajo porque tenemos una niña que de niña comenzó a conocer del Señor, a escuchar del Señor, comienza, ¿verdad?, a participar de lo que es la iglesia hasta que llega un liderato. Correcto. Como a la edad de los 12 o 13 años, ella se enferma, ya ella estaba enferma, la señora ya estaba enferma, pero se comenzó a manifestar más, ¿verdad?, su condición y pues no me podía llevar. Y como a los 12 o 13 años comienza, ¿verdad?, caí en una etapa de rebeldía, pues porque no tenía una guía, no tenía un consejo, mi papá estaba en el Army, mi mamá me crió siendo una madre soltera, ¿verdad?, que es un testimonio aparte, más largo, pero desde niña fui marcada. ¿Verdad? Estuve ese tiempo de preadolescencia, adolescencia apartada, pero luego otra vez el Señor me sale al encuentro como a los 16 años. Sí, que esa semilla estaba ahí. Sí. Estaba ahí. Ahora, Jacob, te pregunto, ¿tú sí tuviste la oportunidad de conocer al Señor desde niño o fue un encuentro que tuviste en tu juventud? Mira, mi papá, él nos llevaba a la iglesia. Yo tengo recuerdos de 7, 8 años de ver a mi papá lo que es predicando, lo que es hablando lenguas, lo que es siendo usado por el poder de Dios. Y yo siendo un niño, yo me acuerdo que es tanto así, pastores, que yo comenzaba a danzar, ¿me entiendes? Así como danzaba mi padre. Entonces, y mi madre, ella está hoy en día, pues ella está caminando, pero mami, ¿sabes? Desde que tengo uso de razón, ella nunca ha estado firme en Dios. ¿Ves? Y entonces incluso ella hasta me regañaba. "Ay, ¿cómo que deja de hacer eso?" Entonces ahí fue que empezó, sí, de 7, 8, 9, 10 años. A la edad de 12 años, mi padre
él toma la peor decisión que puede tomar un ser humano, que es apartarse. Wow. Entonces eso, cuando no está la figura paternal en una familia, pues eso obviamente pues impacta a los hijos, y yo era bien apegado a mi papá. Entonces yo me acuerdo como estaba hablando a la edad de 7, 8 años, verlo predicar. Luego a la edad de 12 años, cuando yo entro a mi casa, yo lo que me encuentro es a mi padre trabajando con sustancias controladas. Wow. Entonces eso me impactó, porque vuelvo y te digo, el recuerdo que tenía de él era verlo en un altar. Ahora el recuerdo cuando abrí la puerta, lo vi, obviamente estaba trabajando porque él se había apartado. Entonces allí en el residencial público, donde somos nacidos y criados, pues ahí pues obviamente en el apartamento pues él tenía ese negocio básicamente. Entonces eso me impactó. Luego, cuando yo salgo de ahí, voy a donde mi madre, y mi madre llama a la policía, pastores. ¿Por qué? Porque al frente de donde nosotros vivimos había un cuartel de la policía. Wow. Entonces ella va al cuartel, viene la policía, ve, es un cuento largo corto, y se lo llevan arrestado. Pero una de las palabras que marcó mi vida fue que cuando papá estaba bajando las escaleras, él estaba arrestado, había muchos guardias, estaba todo el mundo, tú sabes, todo el mundo está pendiente. Y una de las cosas que él me dijo fue: mira lo que me hizo tu madre. ¿Ves? Entonces no podemos echarle la culpa a otra persona cuando la culpa es de nosotros, cuando la decisión es de nosotros. Entonces eso marcó mi vida de 12 hasta los 17 años. Estuve apartado hasta que me reconcilié con Dios a mis 17 años. Amén. Entonces te reconcilias, comienzas a caminar, comienzas a ser el chofer de este evangelista, Sí. que te lleva a esta campaña de jóvenes, y conoces a tu futura esposa, porque ya tú lo habías declarado. Amén, amén. Y entonces, amén. Mericel y tú comienzan una relación, me imagino, de noviazgo. Sí, pero hay un punto bien importante, que antes de él y yo conocernos, Dios le había hablado a él de mí. Sí, Wow. sí, eso es tremendo. Él era guardia de seguridad en un hospital. Y me gustaría que tú contaras esa parte. Mira, pues, Bien curiosa. vamos a cortarlo aquí rapidito. Yo era el guardia de seguridad en un hospital en Bayamón. Yo tenía el control para abrir lo que son las puertas cuando viene una ambulancia o cualquier emergencia. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba allí, viene una persona en una silla de ruedas, y obviamente pues está como que mareada. Yo abro la puerta, entran corriendo. Luego a la hora, yo tenía que dar una ronda, pastores, en el hospital. Pero cuando yo tenía 17, 18 años, acababa de cumplir, y yo estaba en la locura de Dios, pastor, y cuando yo doy la ronda, veo a la dama en la camilla y a 2 personas más. Le digo: mira, tiene que haber solamente una persona, alguien tiene que salir. Para hacerle el cuento largo corto, pues cogí y sentí orar por esa persona, pastor. Pero yo tenía un aceite en el carro, pero yo no puedo dejar mi puesto. Pero tengo una batalla de que quiero orar por la persona, pero no puedo dejar mi puesto. Yo digo: olvídate de eso, yo voy a buscar el aceite. Y cuando fui a buscar el aceite, cuando estoy orando por ella cae en bendición, comienza a hablar en lengua, pastores. Ella comienza a hablar en lengua y me comienza a decir, una de las cosas que me dijo fue: tengo una mujer que tenga temor mío. ¿Ves? Entonces, una de las peticiones mías era eso. Que amar a Dios. Exacto, ¿entiendes? Yo dije: wow. Entonces, y pues ella me confirmó, pero en ese momento yo estaba en una relación, pero ya me estaba como separando, porque la persona no me estaba apoyando en los caminos. Y por eso es que yo estaba orando a Dios por una persona, una dama, que tuviera el temor a Dios primero. Entonces ahí ella me lo confirma, y ya luego pues en la iglesia, que fue que cuando yo declaré esa palabra. Esa palabra, esta es. Entonces ahí ya Dios te ha hablado, ya tú estabas esperando, la ve, y ahora ¿qué pasa? Luego de ahí comenzamos a hacer, ¿verdad? Salir a campañas. Sí, wow. Para ese tiempo en Puerto Rico se veía mucho en los estadios. Eso era una locura. Íbamos grupos de jóvenes. Yo pues aprovechaba que yo era la líder de jóvenes, y entonces nos uníamos. Terrible. Y entonces la relación fue caminando así, ¿verdad? En el Señor, en la juventud, en
En esa búsqueda. En esa búsqueda. Luego, pues, tomamos la decisión de unirnos en matrimonio, ya que el Señor había confirmado a través del pastor que yo tenía para ese tiempo. Sí. El Señor, pues, le había dejado saber, me había dejado saber a mí también, y comenzamos ¿verdad? A entrar en lo que es un matrimonio joven, que no es una etapa fácil. Ujú. No vamos a decir que es algo... ¿Qué edad tenían cuando se casaron? 18 años, pastor. Éramos dos jovencitos. 18 años. Éramos dos jovencitos porque recién nos reconciliamos con el Señor prácticamente y entramos Ujú. en eso, ¿verdad? En ese proceso de madurez, de Matrimonio. crecer juntos en el Señor. Y pues luego, después de un año de casados, tuvimos a nuestra primogénita, Brianely Sofía, Brianely Sofía. nuestra adoradora. Y entonces, luego de que yo tengo a mi primogénita, mi esposo, pues, el ambiente del trabajo que él tenía para ese tiempo era bien fuerte porque era en residenciales públicos y él estaba expuesto ahí. Ujú. Sabe que si no llega a ser por la misericordia de Dios, sabré Dios dónde estuviera porque Dios lo libertó a él de los vicios, de muchas cosas, ¿verdad? En ese tiempo que él estuvo apartado. Y él estaba expuesto ahí todo el tiempo de 8 a 5, de 8 a 5. Entonces, en el año 2012, pues mi esposo se aparta. Ujú. So que comienza, ustedes se conocen en la iglesia, están en ese primer amor, en esa búsqueda, Ujú. ¿verdad? Deciden unir su vida, son jóvenes, Ujú. que todavía quizás, como tú dijiste, espiritualmente no habían madurado. Ujú. Ahora también les toca madurar en lo que es la adultez, ¿verdad? Porque decidieron casarse. Pero entonces ahora entras con una ilusión al matrimonio, me casé con un hombre de Dios, me casé con un hombre que me acompañaba a todo, pero entonces ahora, al él estar expuesto a este ambiente de donde Dios lo saca, Ujú. pero vuelve a estar ahí, Jacob se aparta. Correcto. Nos casamos en 2009 y él en el 2012. 2012. Wow. Año 2012, ahí comienza un proceso que yo digo, Dios mío, ¿verdad? Solamente el que teme a Jehová. Amén. Porque tal vez una mujer en rebeldía, sin fe, se hubiese divorciado. Hubiese, mira, yo voy a salir de esto porque yo no tengo por qué, ¿verdad?, aguantar todo lo que este hombre está haciendo. Él se aparta y yo estoy, ¿verdad? Tengo mi nena. Estuvimos viviendo un tiempo en el residencial Luis Llorén Torres. Yo no soy de ese lugar. Yo vivía con mi mamá en una casita, en un pueblito, en la playa. Que no estabas Tacaño. acostumbrada a ese ambiente. No, cero ambiente. Entonces, al yo quedarme ahí, yo estoy ese año completo encerrada. Ventanas cerradas, puertas cerradas, todo cerrado. Porque no sabía yo en realidad no sabía qué era lo que se estaba moviendo en la atmósfera espiritual, pero era fuerte. ¿Por qué? Porque cuando él se aparta, que lo comenzó a hacer poco a poco, Comenzaste a ver señales. sí, poco a poco, pero yo sí te puedo dar certeza de que el Señor estaba conmigo. Porque era inexplicable todo lo que yo estaba viviendo en ese proceso en el 2012. Dale una pausa ahí. ¿Qué pasó con Jacob? Que Jacob se apartó. Mira, es tremendo. Mira, el que se aparta, yo siempre he dicho que el que se aparta es porque quiere, porque Dios no me hizo nada. O sea, cuando yo decidí apartarme, nadie tiene excusa, pero cuando yo decidí apartarme, yo me acuerdo que yo comencé a decir, wow, yo me casé muy joven, ¿ves? Ay, como que me faltó como que cosas por experimentar. Entonces ya ahí, pero obviamente estoy trabajando, tengo un carro nuevo, ¿ves? Entonces, cuando yo me casé con mi amada esposa en el 2009, tenía un carrito viejito. Entonces ya ahora estoy viendo lo que es la bendición, pero muchas veces Dios nos quiere entregar algo y dice, tú no estás listo, pero cuando Dios me entregó ese carro, entonces el ser humano que se coge se infla. Entonces lo que hice fue que me vi con un carrito nuevo, con un buen trabajo y me aparté de Dios. Y entonces ahí fue, el 2012 fue el peor año de mi vida. Mira, el más que sufre en esta tierra es aquel que un día conoció a Dios y se apartó. ¿Sabes por qué? Porque tú no te puedes disfrutar nada. Mira, es tanto así que aún yo estando apartado, gracias a Dios, que había una columna que tú sabes, entonces había una columna fuerte en mi casa que era mi esposa. Entonces, y yo estando apartado, pastores, yo le decía, yo no te voy a llevar para la iglesia. Entonces ella no manejaba
entonces el carro era estándar. Ella no maneja. Entonces ella está encerrada, así como te está diciendo, todas las ventanas cerradas, luces apagadas, ¿sabes? Algo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces es tanto así que yo me acuerdo que yo venía de la discoteca o de esa vida de pecado, pastores. Y cuando llegaba a mi casa, cuando abría la puerta, yo la podía encontrar orando de rodillas. Wow. Entonces eso me marcaba. Yo decía, wow, esto me está, ¿sabes? Esto me está rompiendo, porque ella está en su proceso, pero ella siempre siguió creyendo de que Dios tenía un propósito conmigo y que Dios me podía levantar. O sea que la vida que tú elegiste, después de haber conocido a Dios, con todo eso intentaste troncharle la vida con Dios a ella. Fuerte, fuerte, pastores, fuerte. No, fuerte. eso estaba lleno de demonios. No, fue. Kingdom Detailing bajo nueva administración. Nos especializamos en lavado interior profundo, limpieza de motor, lavado exterior y brillo. Nos encontramos en el Centro Comercial Canóvanas Mall, en el municipio de Canóvanas. Abiertos de lunes a miércoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de jueves a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para información y para hacer citas con anticipación, llámanos al 787-461-8800. Kingdom Detailing, los expertos en limpieza de vehículos. Jireh Kingdom Christian Academy es un reto al cual Dios nos convocó, sabiendo que una de las mayores peticiones que teníamos delante de Él por muchos años era trabajar muy de cerca con la juventud. Número 1, para hacerlos crecer espiritualmente. Aquí en Jireh Kingdom Christian Academy crecí más espiritualmente gracias a las capillas y a las confras en las que tuve experiencias con el Señor. Número 2, para hacerlos crecer académicamente. Aquí en Jireh Kingdom Christian Academy he mejorado académicamente en mis notas y deportivamente logrando varios campeonatos para la institución. Desde que llegué a Jireh Kingdom Christian Academy he mejorado académicamente, deportivamente y espiritualmente. Número 3, para ayudarlos a construir un futuro laboral a la vanguardia del mundo de hoy. En artes culinarias y en gastronomía. Gastronomía es el arte donde se hace el cambio de material de crudo a cocido y viceversa. Y lo más importante, inculcarle valores y temor a Dios. Uno de los mayores logros de este año ha sido la parte deportiva. Saludos, mi nombre es Jason Cordero, director atlético del Colegio Jireh Kingdom Christian Academy. En este momento les vamos a estar hablando de los logros atléticos que hemos tenido en este año. El equipo de voleibol femenino senior obtuvo la 8ª posición a nivel nacional y ahora mismo estamos posicionados número 1 en el torneo de la Copa Nacional Buzzer Beater en busca del campeonato, que tenemos opciones reales de poder levantar ese trofeo y tenemos categorías aquí desde mini hasta senior, así que los esperamos y deseo la oportunidad. Y sobre todo, hemos visto un crecimiento precioso de los jóvenes en la parte espiritual. En Jireh Kingdom Christian Academy he crecido espiritualmente, acercándome más al Señor y a su palabra. ¿Qué planes tenemos para este año? Si de algo estamos conscientes, es que siempre hay un espacio para mejorar. Este año queremos fortalecer nuestro instituto nocturno, añadiendo cursos además de la barbería, artes culinarias y electricidad. Y este año estaremos incluyendo en los deportes un programa de béisbol. Estaremos trabajando poco a poco para transicionar nuestro colegio y convertirlo en uno bilingüe. Danos la oportunidad de ser una herramienta para que tu hijo crezca espiritualmente y académicamente de la mano de Dios. Jireh Kingdom Christian Academy es una familia con hambre de seguir creciendo de la mano de Dios. Para matrícula, llama al 787-503-7022. Jireh Kingdom Christian Academy. Jóvenes fundamentados en el temor a Dios.
En Puerto Rico, la drogadicción no es solo una noticia, es una realidad que toca a miles de hogares cada día. Según estudios recientes, más de 60,000 personas luchan contra algún tipo de adicción a sustancias. No importa la edad, el trasfondo o la historia, la adicción no discrimina, pero tampoco lo hace la esperanza. En el Hogar Nuevo Pacto Maranata, creemos que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, porque cuando otros te dan la espalda, nosotros te abrimos los brazos. Si tú o alguien que amas está luchando contra la drogadicción, no estás solo. En el Hogar Nuevo Pacto Maranata podemos ayudarte. Comunícate al 939-353-4889 o al 939-353-4888. Hogar Nuevo Pacto Maranata. Estamos aquí para darte la mano. Una de las mayores preocupaciones de un padre de familia es dónde depositamos la confianza de la salud de nuestros familiares. Esa preocupación quedó en el pasado, gracias a que encontré un lugar seguro en la familia de Advantage, una clínica familiar con más de 30 años de experiencia, especializados en servicios médicos, tales como medicina primaria, medicina interna, pediatría, ginecología, fisiatría, endocrinología, neurología pediátrica, fisioterapia y rehabilitación. Citas inmediatas con fácil acceso y rápida coordinación. Llámanos al 787-333-6300, porque en Advantage, tu familia es nuestra familia. Advantage Health Center. No, fue una cosa bien tremenda y me acuerdo, yo creo que esta es la segunda vez que lo voy a testificar esto, pastores. Yo me acuerdo un día viernes que yo la llevé a ella para un culto de damas y yo me fui en mi carro. Me fui con mi hija pequeña. Entonces, yo estaba haciendo muchas cosas malas, pastores, que no vienen al caso y que no edifican aquí. Y entonces fui a ese lugar donde yo estaba haciendo lo que estaba haciendo mal. Y me acuerdo que había un culto, pastores. Y cuando yo llego a ese lugar, obviamente está el culto. Y aunque uno esté apartado, ¿por qué? Porque entonces aquí nos van a ver mucha gente que están apartados. Pero todavía está el temor de Dios. Y cuando yo me bajo del carro, que yo escucho las bocinas, ¿por qué? Porque en los caseríos ellos ponen 5, 10 bocinas, pastor, y eso tú vas a escuchar el culto sí o sí. Y cuando llego al parking, yo digo, padre, pues yo cogí y subí como quiera, entonces al lugar donde iba a ir. Y luego, pastores, estamos ahí hablando y de momento tocan la puerta. Pum, 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 pum. Y yo dije, padre. Y la persona me dice, mira, el que está tocando la puerta es el que estaba predicando. Entonces, es algo increíble, pastor. Esto yo creo que esta es la segunda vez que lo he dicho. No me gusta mucho darle eso. Y cuando yo le digo a la persona, pues ábrele. Y cuando ella abre, él nos dice, no, para ver si yo puedo orar por su matrimonio. Mira lo que Dios provocó. Una confusión para que yo abriera mis ojos, ¿entiendes? Para que yo dijera, espérate, ¿qué es esto? Esto me se está confundiendo. ¿Entiendes? Pero obviamente yo tengo el temor, estoy temblando literal. Y yo dije, esta es la puerta para yo escapar. ¿Entiendes? Esta es la puerta para yo escapar. Y me estabas diciendo que la llevaste allá a la iglesia. A la iglesia. Pero tú andabas con tu nena. Andaba con mi nena pequeña. O sea, que tú estabas haciendo todo eso, pero tu nena pequeña estaba contigo. Estaba, pastor. O sea, un año de nacida. Mira lo que hace el apartarse de Dios, el no importarle muchas veces nuestros hijos, no importar nuestra familia, y muchas veces los ponemos a riesgo. Y todo esto es por estar apartado de los caminos del Señor. O sea que este predicador subió y llegó a orar por ti. Sí, no. Él obviamente, porque él lo que está viendo, pastor, yo no lo juzgo. ¿Por qué? Porque hasta yo quizá pues también me hubiese confundido. Él lo que está viendo es pues una muchacha, un muchacho, un hijo, una nena. Entonces, él lo que está viendo es una familia. Entonces, que él le dice, no, yo quiero orar por su matrimonio. Entonces, no, él comenzó a orar con autoridad, pastor. Padre, en el nombre de Jesús. Pero yo por dentro, yo me estaba rompiendo. ¿Entiendes? Yo por dentro yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Ten misericordia de mí. ¿Entiendes? Entonces, luego de eso, cuando el predicador se va, entonces ahí es que se manifiesta lo malo. Ahí es que se manifiesta lo malo. Cuando el predicador se va, pues esa persona me dice, te lo estoy diciendo que Dios nos quiere juntos porque Él es un predicador. Wow.
¿Ves? Entonces ahí es cuando entra ese problema y yo digo, espérate, que esta es la puerta mía de salida. ¿Entiendes? Porque cuando vamos a la Biblia dice que obviamente que lo que Dios creó no lo separa el hombre. Entonces yo dije, espérate. Me dice, no, tú te tienes que divorciar porque ese hombre es predicador, ese hombre dijo y estaba orando por nuestro matrimonio. ¿Sabes? Algo terrible, pastor. Wow. Algo bien. Sí, que esta persona estaba usando prácticamente Esa oración. esa oración que viene de parte de Dios A su favor, pero es para romper tu a matrimonio. romper mi matrimonio, pastor. Y luego de eso yo dije, espérate, yo tengo que salir de aquí. O sea, que gracias a Dios que tú tenías fundamento en las cosas de Dios. Eso es a mí. Porque si no te dejabas llevar por lo mismo que ella se está dejando llevar. Eso es a mí, pastor. Así es. Y entonces en ese proceso, mientras Jacob está en la calle haciendo todas estas cosas, hay una mujer en su casa encerrada orando. Sí, mira, ¿Cómo Mary se resistió todo esto? en mi poco conocimiento, ¿verdad? Entrando en ese proceso, porque no es lo mismo ser una líder de jóvenes, solteras, estamos aquí, vamos a bebernos un café, vamos a comer. No, aquí ya esto es otra responsabilidad, una familia, un esposo, servir a Dios, etcétera, etcétera. En la iglesia donde nos estábamos congregando, porque ya no estaba yo en la iglesia donde estábamos, porque él vivía en San Juan y pues yo tuve que seguirlo a él, en la iglesia donde él estaba. Y ahí estaba una mujer que fue y es de bendita, todavía es como si fuera mi hermana. Esa mujer el Señor la utilizó todo ese tiempo para ella y yo. Pero ella tenía 5 hijos. Terrible. Ella tenía 5 hijos, estaban entre grandes y pequeños. Y ella me acogió como si yo fuera su hermana, porque ella no tiene hermana. Ella me dijo, Mary, dale, que tú vas para la iglesia. ¿Sabes? Ella era la que me sacaba. Estaban todos juntos ahí. Ella tenía un carro pequeño de 4 puertas y ella nos metía a todos ahí. A mi nena, porque para ese tiempo solamente éramos mi nena y yo. El car seat más los 5 hijos de ella, más ella. Wow. Todos metidos en ese. Para ella no había nada imposible. Pero yo me tenía que congregar sí o sí. Terrible. Y yo decía, pero no entiendo. Y ella, dale, vamos. No, ¿sabes? No, yo no falté un culto. Porque esa mujer nunca dejó de buscarme. Ella vivía al otro extremo, ella vivía en Toa Alta, ella ya se había mudado. Y ella me buscaba a San Juan para irnos a Guaynabo. A Guaynabo. Eso era 2 veces por semana o 3 veces por semana. Martes, viernes y domingo. Ella Eran me 3 buscaba días porque- sin falta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, vuelvo y le repito, yo no quería llevar a mi esposa. No, ella me decía, yo no voy a llevar. Yo le decía, yo me le paraba de frente y le decía, yo le voy a servir a Dios por encima de ti, por encima del diablo y por encima de quien se levante. Así yo me le paraba. Wow. Porque literalmente me hacía fuerza. No, yo no te voy a llevar. Y yo, pues no me lleve. ¿Te pasó el pensamiento de enganchar los guantes? Muchísimas veces. Pero yo no te sé explicar, como te había comentado al principio, lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual era tan fuerte que, aunque yo tenía carta para divorciarme, porque mi esposa había caído en un pecado de muerte, el Señor no me lo permitía. Entonces, yo te puedo testificar que yo en el mundo, pues, era una orgullosa, porque eso es lo que se manifiesta en el hombre, el orgullo. Y yo decía, no, pues yo me tengo que divorciar porque yo estoy en toda la ley. Pero el Señor no me lo permitía. De alguna manera u otra, el Señor me dejaba saber tranquila. Porque entre todo, yo no te puedo explicar cómo yo sentía paz. Wow. El Señor me mostraba, yo tenía visiones de cómo Él estaba trabajando, pero llegaba a mi humanidad. Y yo decía, pero es que no entiendo, estoy viendo lo contrario, este muchacho está peor. No. Era demasiado. Sí, porque entonces ella no veía ningún cambio, al contrario, lo que yo iba era, ¿sabes? Era para atrás, ¿sabes? Sí, se Entonces era bien procediendo todo el fuerte. tiempo. Todo el tiempo. Que fue un cambio drástico, porque de estar juntos para arriba y para abajo, de campaña en campaña, de estar juntos buscando la presencia de Dios, ahora estar todo lo contrario. Eso fue fuerte. Yo le decía, ¿verdad?, al Señor, yo llegué a un punto en esa angustia que yo le dije, ¿cuál fue el pecado que yo he cometido tan grande que este hombre no quiere cambiar? Así yo le dije. Yo llegué a un punto que yo dije, esas fueron mis palabras. Eso fue bien, bien difícil porque el proceso de la traición y de todo lo que se estaba manifestando en ese momento en mi vida, yo decía, pero que... ¿Por qué todo a la vez? Porque, ¿saben? Yo no entendía porque yo estaba en ese proceso, pero
había una palabra que había salido, ¿verdad?, de parte de Dios, que era lo que me tenía como, yo estaba como agarrada, como cuando tú te agarras de algo y tú no te quieres soltar de ahí, porque si tú sabes, te vas a ir al vacío. Y yo estaba agarrada de ahí fuertemente. Yo sabía que eso, yo estaba ahí agarrada de esa palabra. Yo, pero es que Dios habló. Amén. Y esa era como que Dios habló, Dios dio esta palabra, Dios habló ¿verdad?, de este ministerio, porque Dios le hablaba mucho a él. Pero mucho, ¿sabes? Donde quiera que él se metía, usaba a los impíos. ¿Qué tú haces aquí? Mira esto. Y él se tenía que ir, que es lo que él te así, pastor, entonces hubo un día que yo entré a una discoteca y a los mismos que yo le había predicado, Dios me decía, pero ¿qué tú haces aquí? Este es tu lugar. Entonces yo me quedaba bien pastor y decía, wow, este hombre que me lo está diciendo, este hombre es un asesino, ¿sabes? Este hombre está lleno de demonios y me está diciendo esto en este lugar, ¿sabes? Porque muchas veces, mira, el ser humano tiene que darse cuenta cuando tú sientes que tú no eres parte de ese núcleo en cual tú te rodeas. ¿Ves por qué? Porque hay un llamado, ¿me entiendes? Entonces había una palabra sobre nuestra vida que en todos los cultos que yo me metía, pastor me decía, predicador eres. ¿Ves? Ya tú estabas marcado. No, era un sello. Mira, incluso estábamos en un culto en Cataño, en una plaza, y me acuerdo que el pastor que estaba predicando, yo estaba bien lejos, pero él me había visto cuando yo estaba en los cultos, porque yo siempre iba entonces a sus actividades, pero este día yo fui, tú sabes, ¿entiendes? Fui como un loco vestido. Me dice, ¿pero qué fue lo que te pasó? ¿Sabes? Me dijo, no, ora por ese hombre es un predicador. ¿Ves? Entonces, ¿sabes? Que era Dios siempre hablando a mi vida. Sí, buscando de alguna manera hacerte despertar. Ahora, había una mujer orando, había una mujer que no se rindió. A mí me gustó algo que ella dijo ahorita, que dentro de todo lo que ella estaba viendo, había un mundo espiritual que ella estaba reconociendo. Tremendo. O sea, que ella podía decir en sus momentos de debilidad, humanamente hablando, porque somos humanos, en sus momentos de dolor por las cosas que estaba viendo, podía reconocer que su lucha no era contra carne ni sangre, sino que era lo que se estaba moviendo en el ambiente, que había tomado control de su esposo. Pero tú seguiste persistiendo en la oración. Mericel, si yo ahí voy para la iglesia, no importa que tú no quieras ir, yo voy a llegar a buscar de Dios. Yo voy a inculcar mis hijas en los caminos del Señor. ¿Cuándo llegó ese momento que por fin tuviste la respuesta a esa oración? Pues mira, ¿verdad? En todo ese proceso, que fue del 2012 al 2014. 2 años. Pasaron años. Sí. 2012-2014. Aquí es donde se cumple esta palabra. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Literalmente, yo sentía la debilidad en mi alma, en mi todo. Pero yo no te sé explicar que yo llegaba a un culto y allí el Señor me bautizó en lengua. Yo llegué a un culto y el Señor allí y yo decía, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Yo le decía al Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Si yo estoy débil. Yo estoy completamente débil porque ya mis fuerzas están agotadas. Yo lo que estoy es desde mi alma clamando, ¿verdad? Y cuando salgo embarazada de la segunda niña, porque obviamente pues pasaron 3 años y algo, salgo embarazada de Giannis, de mi nena pequeña, en un intento de reconciliación, pero todo ese embarazo fue otra tortura más, porque yo estaba que no había marido y decía, ya yo no lo amo, ya yo no amo a este hombre, supuestamente yo. Pero el Señor estaba en ese embarazo preparando todo. Inmediatamente yo di a luz, ahí mi esposo comienza su proceso de restauración. Wow. Él dijo, yo te voy a demostrar que yo quiero salvar este matrimonio y vamos salió de la nada, hizo una sola llamada a su hermano mayor. Yo te voy a demostrar que yo voy a cambiar. Hizo una llamada y en 2 semanas me dijo, vamos a vender todo que nos vamos. Y entonces él llegó junio 2014, junio 4, y yo llegué el 14, 10 días después, porque obviamente pues tenía que salir de unas cosas que estábamos vendiendo y eso. Y entonces llegamos aquí. Y ahí comienza él otra vez a restaurarse, caminando. Y él vuelve otra vez.
y Ebenezer. Gloria a Dios. Hasta el sol de hoy. So que entonces llega ese momento donde tú dices, por fin, y tú le preguntas, me impacta porque tú decías al Señor, ¿por qué tú me bautizas? Si mira lo que yo estoy pasando, si quizás tú pensas, yo estoy llegando aquí a arrastrar, si yo estoy viviendo un infierno en mi casa. Pero algo que me llama la atención es que tú fuiste fiel. Y esa fidelidad Dios la estaba recompensando. Esa fidelidad porque otra en tu lugar se hubiese rendido. Tú estabas viendo cada día, lo estabas viendo peor. Cada día tú estabas viendo, para efectos del hombre, mis oraciones no están llegando. Para efectos del hombre, nada está funcionando. Pero había una Maricel que con todo eso decía, yo hay una palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo creo en esa palabra. Y aún sin fuerza, te agarraste de esa palabra. Literalmente yo estaba aferrada. Yo me puedo acordar y era como si yo estuviera agarrada de una soga ahí y yo decía, yo no me voy a soltar de aquí. No me voy a soltar de aquí. Yo no sé, había cosas que yo no se la comunicaba a él porque obviamente él estaba en esa batalla espiritual, ¿sabes? Él soñaba mucho que lo mataban. Él tenía muchos ataques espirituales, ¿sabes? Se manifestaban. Tuve un sueño, tuve esto. Y yo acá peleando. Cuando llegamos aquí, el enemigo también intentó sacarlo nuevamente. Pero la diferencia es que, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, la iglesia donde estábamos era una iglesia pues de amor, tremendos pastores y todo, pero no había corrección. No había una palabra de corregir, de lo que ¿verdad? Se supone que prediquemos como creyentes. Y todo era como que muy suave. Entonces, este muchacho necesitaba un freno. Eso no es así. Tremendo, ¿eh? Este muchacho necesitaba un freno. Entonces, entonces entramos a la iglesia de nuestro pastor Sisto Almonte. Y ahí fue otro proceso más con el pastor, porque yo llegué a un punto que yo dije, mira, el pastor es el único que te quiere. Sí, pero pasa que, pero antes de llegar donde el pastor Sixto Almonte, que lo amamos, nosotros fuimos a una iglesia en Kissimmee, pastor. Fuimos a una iglesia de visita. Y porque lo conocíamos. Sí, porque conocíamos al pastor, que incluso él fue el que me dio la palabra en Cataño. En Cataño. Okay. Entonces ese pastor, él se muda para acá. Entonces yo voy a su iglesia y estaba predicando un evangelista. Entonces el evangelista obviamente pues no me conoce. Yo estaba sentado en la parte de atrás y él me llama, pastor, me dice, tú, el de la camisa color chinita, me dice, el de la polo chinita, ven acá. Y yo paso al frente, pastor me dice, te traje desde Puerto Rico hacia Orlando, Florida. Mira lo específico. Yo llevaba días que había venido de... Un mes, teníamos como un mes aquí. Como un mes, literalmente, pastores. Me dice, te traje desde Puerto Rico hacia Orlando, Florida, porque aquí se cumple tu ministerio. ¿Entiendes? Aquí yo te voy a restaurar, aquí te voy a levantar, te voy a bendecir. Entonces, y me empezó a hablar cosas que yo decía, Dios mío, entonces ese eres tú que me estás hablando. Entonces, y ahí empezamos, pastor. Ahí empezamos entonces a buscar a Dios. Luego, ahí visitamos lo que es la iglesia del pastor Sixto. Hasta el sol de hoy. Eso fue en el 2014. 2014. Julio sí le estaba predicando el pastor Giovanni Villalongo, estaba predicando ese día y de ahí nos quedamos hasta el sol de hoy, pastor. Kingdom Detailing bajo nueva administración. Nos especializamos en lavado interior profundo, limpieza de motor, lavado exterior y brillo. Nos encontramos en el Centro Comercial Canóvanas Mall, en el municipio de Canóvanas. Abiertos de lunes a miércoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de jueves a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para información y para hacer citas con anticipación, llámanos al 787-461-8800. Kingdom Detailing, los expertos en limpieza de vehículos. Jireh Kingdom Christian Academy es un reto al cual Dios nos convocó, sabiendo que una de las mayores peticiones que teníamos delante de Él por muchos años era trabajar muy de cerca con la juventud. Número 1, para hacerlos crecer espiritualmente. Aquí en Jireh Kingdom Christian Academy crecí más espiritualmente gracias a las capillas y a las confras en las que tuve experiencias con el Señor.
Número 2, para hacerlos crecer académicamente. Aquí en Jiré Kingdom Christian Academy he mejorado académicamente en mis notas y deportivamente logrando varios campeonatos para la institución. Desde que llegué a Jiré Kingdom Christian Academy he mejorado académicamente, deportivamente y espiritualmente. Número 3, para ayudarlos a construir un futuro laboral a la vanguardia del mundo de hoy. En artes culinarias y en gastronomía. Gastronomía es el arte donde se hace el cambio de material de crudo a cocido y viceversa. Y lo más importante, inculcarle valores y temor a Dios. Uno de los mayores logros de este año ha sido la parte deportiva. Saludos, mi nombre es Jason Cordero, director atlético del Colegio Jiré Kingdom Christian Academy. En este momento les vamos a estar hablando de los logros atléticos que hemos tenido en este año. El equipo de voleibol femenino senior obtuvo la 8ª posición a nivel nacional y ahora mismo estamos posicionados número 1 en el torneo de la Copa Nacional Buzzer Beater en busca del campeonato, que tenemos opciones reales de poder levantar ese trofeo y tenemos categorías aquí desde mini hasta senior, así que los esperamos y deseo la oportunidad. Y sobre todo, hemos visto un crecimiento precioso de los jóvenes en la parte espiritual. En Jiré Kingdom Christian Academy he crecido espiritualmente, acercándome más al Señor y a su palabra. ¿Qué planes tenemos para este año? Si de algo estamos conscientes, es que siempre hay un espacio para mejorar. Este año queremos fortalecer nuestro instituto nocturno, añadiendo cursos además de la barbería, artes culinarias y electricidad. Y este año estaremos incluyendo en los deportes un programa de béisbol. Estaremos trabajando poco a poco para transicionar nuestro colegio y convertirlo en uno bilingüe. Danos la oportunidad de ser una herramienta para que tu hijo crezca espiritualmente y académicamente de la mano de Dios. Jiré Kingdom Christian Academy es una familia con hambre de seguir creciendo de la mano de Dios. Para matrícula, llama al 787-503-7022. Jiré Kingdom Christian Academy. Jóvenes fundamentados en el temor a Dios. En Puerto Rico, la drogadicción no es solo una noticia, es una realidad que toca a miles de hogares cada día. Según estudios recientes, más de 60,000 personas luchan contra algún tipo de adicción a sustancias. No importa la edad, el trasfondo o la historia, la adicción no discrimina, pero tampoco lo hace la esperanza. En el Hogar Nuevo Pacto Maranata, creemos que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, porque cuando otros te dan la espalda, nosotros te abrimos los brazos. Si tú o alguien que amas está luchando contra la drogadicción, no estás solo. En el Hogar Nuevo Pacto Maranata podemos ayudarte. Comunícate al 939-353-4889 o al 939-353-4888. Hogar Nuevo Pacto Maranata. Estamos aquí para darte la mano. Una de las mayores preocupaciones de un padre de familia es dónde depositamos la confianza de la salud de nuestros familiares. Esa preocupación quedó en el pasado, gracias a que encontré un lugar seguro en la familia de Advantage, una clínica familiar con más de 30 años de experiencia, especializados en servicios médicos, tales como medicina primaria, medicina interna, pediatría, ginecología, fisiatría, endocrinología, neurología pediátrica, fisioterapia y rehabilitación. Citas inmediatas con fácil acceso y rápida coordinación. Llámanos al 787-333-6300, porque en Advantage, tu familia es nuestra familia. Advantage Health Center. Yo quiero darle un poquito para atrás, ¿verdad? Mientras tú estabas en ese mundo, en todo eso que estaba pasando, había una mujer orando, había una mujer clamando. En ese día, ¿qué fue lo que pasó? Que Jacob dijo, se acabó, no quiero seguir así. Mira, pues entonces es sencillo. Yo estaba completamente vacío. Pues mira, en el ser humano hay un vacío que el mismo Dios es el que lo crea. Cuando nos creó del polvo y de la tierra en Génesis, dice que nos creó, pero Él mismo pone un vacío en nosotros. Que yo estaba buscando como querer llenar ese vacío con las discotecas. Pues entonces, como en ese mundo, y nunca lo pude llenar. Mira, es tanto así, pastores, que yo salía supuestamente de un VIP, como decimos
Son los jóvenes de ahora. Entonces yo iba de camino a mi casa y yo estaba llorando. ¿Entiendes? Es tanto así que yo estaba supuestamente en un VIP y yo me tenía que ir porque el espíritu no me dejaba tranquilo, pastores. No me dejaba tranquilo y no me dejaba disfrutarme el mundo. No me dejaba. Yo me tenía que ir. Entonces, y los panos me dicen, chico, pero ¿qué es lo que te pasa? Y yo me decía, yo no sé, yo tengo que irme, pero mira esto, pastores. Cuando yo me iba, o se tiraban los guardias, o pasaba algo, ¿ves? Un tiroteo, ¿me entiendes? Alguien se iba preso. Y yo decía, wow, ¿entiendes? Yo me enteraba. Entonces, en el teléfono, en Facebook. Y te decía, gracias Dios. O sea, que Yo decía, gloria a Dios. tú veías la misericordia de La Dios. misericordia de Dios. A todo esto tú estás viendo la misericordia de Dios, pero todavía había algo que no te hacía volver a los caminos. Estando apartado. Cuando a mí lo que me impactó fue la fe de mi amada esposa. ¿Sabes? Eso marcó mi vida. Mira, tu matrimonio que no estás viendo, tu mujer que estás orando por ese hombre, el testimonio que me daba esta mujer. ¿Sabes? Eso marcaba mi vida. Yo decía, Dios mío, yo acabo de estar entonces haciendo cosas que aquí no edifican, pero no la puedo decir. Y cuando vengo para acá, veo a esta mujer orando. Veo a esta mujer clamando y diciendo, tú vas a ser un predicador. Decía, esta mujer mínimo se tiene que estar volviendo loca. Por eso era que el Espíritu te sacaba de esos lugares. Tremendo. Y después tú te dabas cuenta de lo que pasaba en ese lugar, pero era porque habían dos rodillas. Había una mujer que, mientras yo supuestamente estaba disfrutando, había una mujer que estaba de rodillas, estaba peleando. Entonces, cuando yo regresé, abría la puerta y ya, padre, y se daba la puerta. Y entonces, yo me quedaba la ropa así asustado. Y entonces me quedaba como asustado. Pero eso fue lo que llamó mi atención. Así que, cuando, ¿sabes? Lo que es la fe de una mujer que le cree a Dios, cómo Dios transforma la vida de su esposo. ¿Sabes? Eso fue lo que me impactó y eso fue lo que me trajo de vuelta a los pies de Cristo. Y ese día decidiste, cuando viste a esa bebé, tu segunda día, dijiste, no, ya yo no puedo seguir así. Cuando ella me dice que está embarazada, ella me había botado, yo duré 3 días en casa de mi madre y decía, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué? Porque eso es una locura en casa de mami, eso es una locura, mami, te amo. Es una locura terrible, pastor. Y yo decía, pero es que yo voy para mi casa. Entonces, cuando toqué la puerta, ella me dice, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Wow. Tiene que haber un cambio genuino. Wow. Y ahí comenzamos hasta que nos trasladamos hasta acá. Wow, poderoso. O sea, que mientras tú estabas en la calle y pensabas que llegabas a tu casa y te vas a encontrar una mujer a pelear, a insultarte, te encontrabas una mujer de rodillas. Tremendo. Te encontrabas una mujer ahí clamando y creyendo la palabra que Dios había establecido. Mira, es tanto así que esto puede traer confusión en la vida del ser humano, porque en ese momento que yo llegaba, ella no me peleaba. Pues ella no me decía, no, que no me gustaba, que tú eras un borracho, nada. Entonces, ¿qué pasa? En la mente del ser humano dice, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Sabes? Yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Y la realidad es que eso no es bendición. No. Entonces yo decía, esta mujer no me peleó. Y yo llegué a las 3 de la mañana. ¿Ves? Pero es que tú tienes que cambiar. Para que ese hombre vuelva a los pies de Cristo, cambia tu lenguaje. ¿Sabes? Todo va a cambiar cómo tú vas a accionar, cómo tú vas a responder. Amén. Entonces, eso fue lo que me impactó. Aleluya. Bueno, ya, ¿vas a preguntar? Sí, no, en este caso, ¿verdad? Felicito mucho a tu esposa. Amén. ¿Por qué? Porque son pocas las que pasando por estos problemas se mantienen, como ella dice, arreguindadas en esa palabra y que se mantenían persistiendo en las cosas del Señor, ¿verdad? Y obviamente a lo mejor en el momento ella con dolor, ella, ¿verdad? Con diferentes traumas en su cabeza, pero dentro de todo eso o detrás de todo eso había una esperanza y la esperanza era, yo no me voy a soltar porque es que si me suelto se acaba de morir esto. Y mira lo importante, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando, lo importante que es la persistencia, ¿verdad? En diferentes matrimonios, tanto en hombres como en mujeres. Claro. ¿Sabes? El seguir, aunque estemos viendo ahora mismo nuestra casa patas arriba, pero si hemos conocido a Dios, sabemos que Dios puede
restaurar Correcto. nuestro hogar. Gloria a Dios. Dios puede restaurar nuestro matrimonio, Dios puede restaurar, ¿verdad?, nuestra familia, ¿verdad? Y eso es bien bonito al ver este tipo de testimonio de no rendirse. No rendirse por más dolor que haya sentido en el corazón, por más sinvergüenza que haya sido el hombre o la mujer viceversa. Tremendo. Pero siempre debe quedar uno, ¿verdad? Que es Se el que se mantenga firme en las cosas de Dios y creyendo de que Dios puede restaurar mi matrimonio, mi familia, mi casa. Y de verdad que es bien bonito escuchando, ¿verdad?, la experiencia Poderoso. que tuvo ella. Es algo poderoso y más en la juventud. Porque casi siempre pensamos esto en una persona ya mayor, vieja en el evangelio, o sea, en el tiempo del evangelio. Pero no, estamos hablando de dos. Ella era- un matrimonio joven. Ella era joven en las dos áreas, joven en edad física, pero joven también en el evangelio. Y no es un evangelio que vino de su casa, vino de parte de su vecino. Tremendo. O sea, que realmente es algo poderoso lo que estamos escuchando aquí y lo que es capaz de hacer Dios, ¿verdad? En los momentos más tristes o los momentos más difíciles que tenga un matrimonio, ¿verdad? Y es volver a la restauración. Claro que sí. Quiero tocar un punto bien importante, ¿verdad? Antes de irnos, que yo en ese proceso no me aferré a amistades. Yo no busqué consejos del vecino ni de mejor. Yo aprendí, ¿verdad?, a pelear esa guerra que yo estaba viviendo porque yo entendí ya que era espiritual. Pues yo sé que, ¿verdad?, no todo el mundo es reconocido en el mundo espiritual y hay gente que va a reaccionar de otras maneras. Pero, ¿verdad?, yo no me aferré ni busqué consejos en hombres. Yo no dije, mira, le está haciendo esto. Yo nunca dije, yo no fui explícita con ¿verdad? Me sentaba con alguien, mira, estoy pasando esto. Nunca. Porque eso era entre Dios y yo. Y Dios fue mi ayudador y el beneficio hasta el sol de hoy. Amén. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, ya nos quedan, estamos culminando, Maricel. Yo sé que hay damas que nos están viendo que quizá hoy se encuentran en la misma posición que te encontraste tú, orando y clamando por un esposo, ¿verdad?, que no quiere regresar, un esposo que cada día lo ven peor, y muchas quizás hoy están pensando en rendirse. ¿Qué tú les dirías? Pues mira. Mirando hacia esa cámara que está ahí. Persistencia, ¿verdad? Persistencia, porque lo que es de Dios permanece. Amén. No importa, ¿verdad?, lo que se levante en tu vida, no importa lo que se levante en tu casa, no importa nada de lo que se levante. Persistencia, resistencia, ¿verdad?, y obediencia al Señor para que puedan resistir a lo que se levante en tu vida. ¿Verdad? Los procesos van a venir, pero Dios, ¿verdad?, va a permanecer. Dios es fiel y eso es verdad, esa es la palabra que puedo dar. Porque Amén. Dios es Dios y Él es el que puede darnos la fuerza. A mantener esa fidelidad y agarrarse de esa palabra que Dios dio, aunque nuestros ojos en este momento estén viendo lo contrario. Jacob, ahorita tú dijiste que lo que te hizo apartarte del Señor fue ver la vanagloria de la vida. Quizás hoy tú puedes ver caballeros que nos estén viendo que están en esa lucha. En esa lucha quizás le sirven al Señor, pero están comenzando a coquetear con el mundo y no están pensando que ese coqueteo les puede hacer perder su casa, su matrimonio, su familia. ¿Qué le diría Jacob en estos momentos? Mira, es tremendo. Mira, cuando nosotros leemos la Biblia, dice la palabra que separado de Dios nada podéis hacer. Mira, yo lo intenté todo. Nosotros intentamos todo para querer llenar ese vacío. Solamente cuando nos sentimos completos, gloria a Jesús, fue cuando nosotros decidimos reconciliarnos con Dios. Amén. ¿Cuál es mi consejo? Mira, la Biblia dice que primeramente busquemos su reino y su justicia primero. ¿Dónde yo he visto la verdadera bendición? Cuando primeramente yo comencé a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Y ahí luego de eso yo comencé a ver las cosas que yo quizá estaba buscando en el mundo, querer tener en la iglesia, pude obtenerlas. Aleluya. ¿Entiendes? Pero trabajando se puede, joven, se puede, caballero. Tú que me escuchas, tú puedes tener un matrimonio restaurado, pero tiene que estar Dios en el centro. Amén. Dios tiene que ser el centro de tu matrimonio y buscar a Dios primero sobre todas las cosas, pastores. Poderoso Dios. Así que en esta hora ya estamos a punto de culminar. Dama, caballero, que nos estás escuchando, que nos has escuchado este poderoso testimonio, que quizás estás luchando
con una pareja, esposa o esposo, que no le sirven al Señor y quizás hoy pensabas rendirte, pues hoy vinimos a decirte que persista, que siga fiel, que esa oración Dios la está escuchando, que esa oración está siendo recibida en el cielo y en su momento tú vas a ver la respuesta mientras tú te mantengas fiel. Todavía hay matrimonios que se han guardado para el Señor. Así que te exhortamos, ¿verdad?, que en esta hora pongas a Cristo como el centro de tu hogar. El único que puede restaurar, el único que puede cambiar nuestros esposos, nuestras esposas, solamente es Jesucristo. Él es el que transforma, Él es el que liberta. Y yo sé que si tú te animas en esta ocasión a poner a Cristo en el centro de tu hogar, en el centro de tu matrimonio, yo sé que en algún momento te sentarás aquí juntamente con nosotros, como esta noche Jacob y Maricel, a testificar las grandezas y maravillas de Dios. Porque Dios todavía contesta, Dios todavía escucha y Dios todavía restaura, poderoso Señor. Sí, realmente este testimonio ha sido impactante y de bendición, porque la enseñanza clave que hemos escuchado hoy es la persistencia, el no rendirse. El no rendirse, ¿verdad? Por más que tú veas tu pareja haciendo todo lo contrario, aquí lo que no se vale es rendir, porque realmente tenemos que siempre tener la fe, la certeza, la esperanza de que algo Dios va a hacer. Así que nos hemos gozado, ¿verdad?, en esta preciosa noche, gracias al evangelista Jacob. Aleluya, y su amada esposa. Amén, gracias, por estar, gracias. ¿verdad?, con nosotros en este día. Así que, ¿algo más, pastora? Ya nos despedimos, así que recuerda que Cristo sea el centro de tu matrimonio y este fue tu programa, Lo que Dios unió. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.